Muy bien, aquí estamos de nuevo con el curso de Apocalipsis. Estamos viendo los capítulos 6 y 7 de Apocalipsis en esta clase número 8. Necesito que hayan hecho ya, que hayan realizado la prueba para hoy. Es muy importante que tengan en mente estos pasajes del Antiguo Testamento porque nos van a ayudar tanto a leer y entender lo que se está diciendo acá. A veces uno quiere leer Apocalipsis sin estudiar los otros textos y empieza a decir cosas y ver cosas que no son lo que Juan está comunicando acá. No es el mensaje que Cristo tiene para su iglesia. Vamos a comenzar con el texto. Quiero leer los primeros 8 versículos. Capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 1/4 parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Bien, antes de seguir, vamos a hacer una oración. Padre Santo, gracias por haberte revelado, por habernos dejado tu palabra santa para estudiarla y conocerte mejor. Pedimos, oh Padre, que nos ayudes en nuestro estudio de este libro enigmático, que nos ayudes a estudiar con humildad, pero a la vez con la confianza que nos da tu Espíritu Santo. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si estudiaron bien Zacarías, ya reconocen este concepto de los caballos, ¿no? Se me cerró. De estos que vienen para patrullar la tierra, como dicen, y que son los 4 vientos de la tierra, se dice en otra parte, pero esto en Zacarías salen para castigar a los que persiguen al pueblo de Dios, para castigar a los que castigaron al pueblo de Dios, porque Dios había usado a otras naciones para castigar a Israel, pero ahora esas otras naciones se les fue la mano y habían hecho más de lo que Dios les había dado autoridad para hacer, y ellos a su vez van a ser castigados. Tenemos esa imagen primero. Después debemos estar escuchando lo que dice Ezequiel, porque él habla de esto, de estas 4 calamidades de la escasez, las bestias salvajes, la guerra y la pestilencia, que son usados para castigar
no a las otras naciones, sino al pueblo de Dios por su idolatría, ¿no? Y también nos debe recordar lo que dice Levítico. Es interesante que 4 veces Levítico habla de un castigo a 7, ¿no? Porque dice, yo volveré a castigaros 7 veces más, 7 veces más. Lo dice 4 veces, ¿no? Que los voy a castigar 7 veces. Entonces, 4 grupos de 7 castigos, ¿no? Y dentro de esos grupos vemos las cosas que se describen acá. Vemos la guerra, vemos el hambre, vemos las bestias, vemos las enfermedades que eran castigos comunes en aquel entonces. Muchos piensan que Ezequiel está basando sus 4 castigos sobre lo que tenemos en Levítico. Entonces, voy cambiando de documento en documento. También Mateo 24 menciona la guerra, la escasez y la persecución. Y lo que vemos en Ezequiel y Mateo es que estas cosas ocurren al mismo tiempo. No es una secuencia de eventos, sino son cosas que van ocurriendo. Que el versículo 8 nos hace pensar la misma cosa, porque el versículo 8, al hablar de la muerte, vuelve a mencionar las otras cosas que han ocurrido, ¿no? La persecución, la guerra, el hambre, las enfermedades, ¿no? Entonces, todo esto nos hace pensar de nuevo que estas visiones no están describiendo un orden cronológico, sino que vemos que estos caballos aparecen y hacen lo suyo bajo la autoridad del Cordero. Eso es importante. El Cordero está reinando. El Cordero tiene autoridad para abrir los sellos. El Cordero abre los sellos y los seres vivientes llaman a estos jinetes. No son ángeles de Dios, no son fuerzas de bien, no son fuerzas santas, son satánicas, ¿no? Pero son utilizadas por Dios. Tenemos este primer caballo, que es blanco, que algunos al ver eso piensan, esto debe ser Cristo, y recibe una corona, ¿no? Y un vencedor. Use la misma palabra de vencer que se ha usado en las cartas y que se va a usar para hablar de Cristo. Ahora, importante, la palabra para corona acá es la palabra que se usa en las cartas, pero no es la palabra que se usa para hablar de la corona de Cristo o las coronas de Cristo, porque en el capítulo 19 tiene muchas coronas Cristo, que son la palabra griega diadema. Esto no es diadema, esto es estépanos. Es esa clase de triunfar. Este no tiene la autoridad de un rey, no tiene diadema, tiene el laurel de uno que ha ganado una batalla, ¿no? Es diferente, ¿no? El que tiene diadema tiene autoridad de rey. Este no. Bueno, forma parte del grupo de 4, como vemos en el 8, está incluido su actividad dentro de lo que hicieron los otros. Vemos que tenemos 4 copas, 4 trompetas que parecen ser la misma cosa. Tiene lógico que los 4 sellos también sean la misma cosa, ¿no? Corresponden a los 4 seres vivientes que los llaman.
y el Cordero está con los cuatro seres vivientes. Y de hecho, Él está abriendo el sello. Tiene poco sentido que Él abra un sello para que Él salga. Eso no tiene mucho sentido. En Apocalipsis, Cristo lleva una espada que sale de su boca, porque Él, cuando triunfa, por su sangre y por la palabra, no es por la violencia. O sea, Él no sale matando a la gente con su espada, mucho menos con un arco como este acá, ¿no? Vemos que Satanás utiliza cosas parecidas a lo que es Cristo, ¿no? Que tiene una bestia, que tiene algo de cordero, ¿no? Tiene una bestia que parece que murió y vive todavía. Mateo, Marcos, Lucas, cuando Cristo habla de fin, habla de falsos cristos que van a venir, van a engañar a la gente. Parece que este primer jinete, por usar un caballo blanco, sí está queriendo parecer el Cristo, pero no es el Cristo. No es el Cristo. Es uno de cuatro. No es ni más importante ni menos importante. Es uno de los cuatro, ¿no? Bajo la autoridad de Cristo. Sería raro que Cristo estuviera bajo la autoridad de Cristo. Así que entendamos que este es un jinete más de estos cuatro jinetes muy especiales, ¿no? Pero es un jinete más. Representa fuerzas satánicas que atacan la iglesia con el engaño y con la persecución. Debemos ver también que los grandes enemigos de los romanos eran los partos. Los romanos nunca vencieron bien a los partos y tenían cierto miedo a los partos. Y en esa zona, el único ejército que utilizaba arqueros que andaban a caballo eran los partos. Y los partos tenían una afinidad por los caballos blancos. También tenemos esa imagen de algo que asusta, ¿no? Son como al hablar tal vez hoy día de los terroristas o en su momento, cuando yo crecía, hablar de Unión Soviética daba miedo a los de Estados Unidos, ¿no? Porque nunca pudieron vencer bien a ese enemigo. Entonces, es un enemigo que no se venció. Los oráculos civilinos hablan de que Nerón no murió, sino que se escapó. Y estaba con los partos y vendría con un ejército del este, ¿no? Entonces, puede haber algo de eso también, pero toda esa inseguridad viene triunfando, ¿no? Que ha triunfado y está venciendo, ¿no? Entonces, parece que está venciendo al pueblo de Dios, porque estos castigos están cayendo, vamos a ver, están cayendo sobre el pueblo de Dios y sobre los incrédulos, ¿no? Bien, viene un caballo rojo, ¿no? Que este ataque de Satanás lleva a la guerra, ¿no? Es un ataque con espada, pero lleva a la guerra. Se utiliza la palabra esfaso cuando habla de que van a matarse entre sí. Esa palabra esfaso se usa para hablar del sacrificio de Cristo en el capítulo 5, ¿no? Varias veces. Se usa acá y en el 13 y en el 18 habla del sacrificio, ¿no? Lo que esa palabra inmolado que se utiliza en la Reina Valera, sacrificado, es esa idea, no es solamente una matanza, es un sacrificio que en Apocalipsis suele ir acompañado con el martirio, o sea, asociado con el martirio, ¿no? Entonces, esta matanza, este pueblo de Dios, de los fieles, parece, ¿no? Puede vir un caballo negro
que trae una balanza en la mano, símbolo de la escasez, del racionamiento de la comida. El texto menciona el precio de, dice 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario. Son precios muy altos por lo que es, pero que son cosas comunes. Pero de las cosas de lujo, como el aceite y el vino, no van a ser tocados. Que muchas veces cuando vemos la escasez, toca más a los pobres que a los ricos, ¿no? Afecta más a los pobres que a los ricos. En este momento estamos viviendo la pandemia del coronavirus, ¿no? Y vemos que realmente para los humildes, para los pobres, es mucho más difícil, ¿no? Muchos de ellos no pueden quedarse en casa, tienen que salir, no tienen la comodidad tal vez de comprar la cosa por internet, tienen que ir al mercado, tienen que hacer cola, tienen que estar con otra persona, no se pueden cuidar tanto. Así pasa. Cuando hay escasez son los pobres que sufren más que los ricos, ¿no? Entonces acá lo hace bien claro, porque trigo y cebada son la cosa básica de la vida, mientras que aceite y vino son más bien cosas finas, ¿no? Bien, después viene el cuarto caballo y viene la muerte y viene el Hades. Y Apocalipsis deja bien claro que estos son enemigos de Dios. Son enemigos de Dios. Dios utiliza la muerte, ¿no? Y el Hades viene con la muerte, pero al final del libro son echados al lago de fuego con Satanás y sus seguidores. Son fuerza del mal. Y la Biblia deja bien en claro, la muerte es enemiga, no es amiga, es enemiga. Está bajo el control de Dios. Pero es una amiga, 1 Corintios 15 dice que la última enemiga que va a ser vencida, ¿no? Es la muerte. Acá tenemos la muerte, tenemos el Hades, un caballo amarillo, ya ese color nos hace pensar. Esta palabra muerte en la Septuaginta se utiliza mucho para traducir lo que es pestilencia o plaga, ¿no? Para hablar de las enfermedades. Ezequiel 14 y Levítico 26, estos capítulos tan importantes a lo que estamos estudiando en la Septuaginta, cuando habla de pestilencia, dice muerte. Entonces, puede tener que ver con eso. También las bestias de la tierra que menciona acá en Apocalipsis. Las bestias son los que persiguen a la iglesia. 34 veces cuando se habla de una bestia, esa bestia está atacando al pueblo de Dios. Entonces, esto que trae la muerte o que trae el Hades, bueno, trae de todo, guerra, hambre, pestilencia y animales salvajes, pero son cosas que afectan mucho a la iglesia y a los fieles, ¿no? Y vamos a ver en la segunda parte del capítulo que va a hablar de que la iglesia ha pasado por estos momentos, ¿no? Que esta tribulación ha afectado a ellos tal como se decía en los capítulos 2 y 3, ¿no? Ahora, pienso que debemos pensar que si el capítulo 5 establece que Cristo comenzó a reinar después de su muerte, entonces podemos pensar que estas cosas que se están describiendo no solamente son cosas del fin, ni del fin del Imperio Romano, sino que eran cosas que iban a estar sucediendo desde el comienzo de la era de la iglesia, desde el comienzo del reino de Cristo sobre la tierra. Estas cosas iban a ocurrir y han ocurrido, ¿no?
no es solamente desde el siglo XX que están pasando estas cosas, no fue solamente antes de la caída de Roma, sino son cosas que comenzaron con la muerte de Cristo y terminarán cuando llegue el día final. Pero son cosas comunes del tiempo cristiano. Bien. Levítico 26 menciona 4 grupos de castigo, eso hemos hablado, castigo por la idolatría, ¿no? Y Ezequiel utiliza ese modelo y parece que Apocalipsis también. Hay otros pasajes que están en su cuaderno que mencionan grupos de castigo, 4 grupos de castigo. Puede ser también que como 4 representa la tierra, representa la totalidad de la humanidad. Cuando hablaban de 4 vientos o hablaban de las 4, de 4 esquinas de la tierra, ¿no? Cuando pensaban en lo que es la tierra, siempre pensaban en 4 como los puntos cardinales, ¿no? Entonces, al hablar de 4 grupos de castigo, es que todo el mundo está siendo castigado, ¿no? Toda la tierra, sea la tierra de Israel o en este caso el mundo entero, ¿no? Pero 4 traía una imagen de no la perfección del 7, pero sí de algo que abarca todo, ¿no? Bien. Entonces, todo eso nos hace pensar que los 4 caballos, lo que ocurre con ellos, con sus jinetes, ocurre más o menos al mismo tiempo. O sea, no es una sucesión de cosas, como hemos hablado. Después viene el 5º sello. Se abre el 5º sello y vemos un grupo de personas que están reclamando a Dios. En el versículo 8 del capítulo 6 dice, mire, y aquí un caballo, 9, perdón. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, este es un pasaje clave, porque vemos que los mártires, que pienso que incluye también los que no han muerto por su fe, pero sí han sufrido y han sido fieles, están diciendo, pero ¿hasta cuándo aguantamos esta persecución? Que se haga justicia, ¿no? Podemos pensar en pasajes del Antiguo Testamento como Zacarías 1:12. Dice el ángel, respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y todos pasajes del libro de los Salmos que hablan de hasta cuándo, cuánto tiempo voy a tener que clamar, cuánto tiempo vas a tardar en responderme, ¿no? Entonces, esta pregunta pesa a la gente. En el Salmo 79:10 dice, porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Sea notoria las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tu siervo que fue derramada, ¿no? Entonces, para que Dios sea visto como un Dios justo,
hace falta que castigue, hace falta que responda, hace falta que haga esto. Cuando habla de los que moran en la tierra, son los que se oponen a Dios. En el Apocalipsis, en los escritos de Juan, ¿no? Vemos que el mundo en general se opone a Dios y los que viven sobre la tierra, los que moran en la tierra, son las personas de este mundo que son mundanos, que son de este mundo, que no son de Dios, no son del pueblo de Dios, no se sujetan a lo que Dios dice, ¿no? Son los rebeldes. Pero estos que han muerto reciben vestiduras blancas para reconocer la pureza de su fe. Versículo 12. Mire cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Este terremoto se describe varias veces en Apocalipsis, siempre acompañando al juicio final, ¿no? Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió todo como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, que deben saber que no es literal, no puede ser literal. Una estrella no puede caer sobre la tierra, desaparece la tierra, ¿no? Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Este es el fin. Este es el fin. Tenemos que hacer mucho baile para decir otra cosa, ¿no? Pero si reconocemos que el Apocalipsis va a describir el juicio final varias veces, de varias formas, entonces podemos ver, este es el final. Esta es la destrucción de la tierra, de los cielos, de todo, ¿no? Ahora, yo sé que muchos de ustedes han estudiado sobre la tierra nueva, el cielo nuevo, y dicen, bueno, pero Dios no va a destruir la tierra. Varias veces el Nuevo Testamento describe el fin como la destrucción de la tierra. ¿Será una destrucción total? No sé. ¿Será una destrucción como en el día de Noé? Posiblemente. ¿Será una destrucción seguida por una resurrección? Muy posible. Eso es muy posible. Yo creo que este cuerpo va a ser transformado por Dios en cuerpo nuevo. Pero antes, tal vez desaparezca, ¿no? Mi plan es ser cremado, ¿no? Cuando muera. Y tu cuerpo va a desaparecer. No me asusta porque Dios lo va a resucitar igual. Si este mundo es destruido por completo, Dios lo puede hacer de nuevo. El mismo mundo, pero renovado. Entonces, todo eso no debe impedir que veamos que el Apocalipsis va a hablar de que la creación se va a deshacer. Esa imagen está varias veces en Apocalipsis. Eso no quiere decir que Dios no va a tomar esta tierra y hacer de ella una tierra nueva. Eso no estoy negando. Pero debemos reconocer que esta destrucción catastrófica del mundo está acá. Y acá, cuando todo monte, toda isla se removió de su lugar, eso es total. Es el fin. Y tenemos que ver que cuando empieza a hablar de nuevo de los eventos que van a ocurrir, está volviendo en el tiempo. O es
recapitulación como hemos hablado, ¿no? Se va a hablar de la misma cosa varias veces. Bien, versículo 15, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Tenemos varias descripciones así, ¿no? Puse en el cuaderno estos pasajes del Antiguo Testamento, pueden ver eso. Debemos reconocer que otros pasajes del mismo Apocalipsis usan el mismo lenguaje para describir lo que va a pasar, y eso vamos a ver cuando vemos esos pasajes. Esto de Oseas 10 capítulo 10, versículo 8, interesante, dice, y los lugares altos de Abén, un dios falso, será destruido. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares espino y cardo, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Entonces, este pasaje de Oseas que habla del castigo de los idólatros se realiza acá, ¿no? Entonces, Juan quiere que sus lectores escuchen ese pasaje, que tengan ese pasaje en mente. Vean que 6 partes de la creación son destruidas: la tierra, el sol, la luna, las estrellas, el cielo, las montañas y las islas. Y 6 clases de la humanidad son castigadas: reyes, grandes, ricos, capitanes, poderosos, siervos y libres. Y 6, en la numerología de ellos, es el número de hombre. El hombre fue hecho el 6º día, ¿no? Y 6 es un número que usan para hablar de cosas humanas, ¿no? Por eso cuando veamos el 666 y dice que es un número de hombre, claro, 6 es el número de hombre, ¿no? Tiene sentido. Bien, pasemos al capítulo 7. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vamos a parar ahí un momento. Escuchen 4, 4, 4, ¿no? Acá tenemos toda la tierra está involucrada acá, pero los ángeles están frenando a los 4 vientos, que en Zacarías vimos que los 4 jinetes eran los 4 vientos. Entonces, pienso que la misma conexión acá, estos ángeles están frenando estas fuerzas satánicas que Dios está usando, estas fuerzas malignas que Dios está usando. Los ángeles los están frenando mientras se sella al pueblo de Dios. Entonces, nos recuerda que aunque estas cosas son feas, son cosas malignas, pero están bajo el control de Dios. Y ese mensaje importante, que cuando ocurren estas cosas tan horribles, cuando vemos pandemias, cuando vemos guerras, cuando vemos escasez y hambre y toda cosa que ocurre en este mundo, Dios sigue reinando y Dios tiene control. Y que a veces usa esta cosa para purificar a su pueblo, a veces usa esta cosa para castigar a los que no creen en él, y a veces es una combinación. Bien, versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol,
y tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Bien, estos ángeles tienen el poder de dañar, pero yo creo que es el poder de soltar a estos 4 vientos. Así van a dañar, ¿no? Tiene el poder de soltar la destrucción que traen, pero antes quieren sellar al pueblo de Dios. Es una idea que viene del Antiguo Testamento, ¿no? Ezequiel 9, vemos que Dios sella su pueblo para que estén protegidos. En Apocalipsis debemos entender que ese sello es el nombre de Dios, ¿no? Que el pueblo de Dios va, tal como la bestia pone su nombre sobre su gente, Dios sella su pueblo con su nombre. También el Nuevo Testamento enseña que el Espíritu Santo es un sello que recibimos nosotros. Eso tenemos en Efesios 1:13 y 4:30. Y pienso que reconociendo que el Espíritu es Dios, que es la presencia de Dios, el nombre de Dios en nosotros, pero es protección espiritual y no física. Es protección espiritual. Van a venir estas cosas feas, van a ocurrir estas calamidades y el pueblo de Dios tiene protección espiritual. Satanás no puede tocar la parte espiritual. La parte física, sí. La parte espiritual, no. Y nos hace pensar en la sangre en Éxodo durante la Pascua, la primera Pascua, cuando Dios mató los primogénitos en Egipto, que ponían la sangre para marcar quienes pertenecían a Dios. Es esa idea, tan sellados, tan protegidos, ¿no? Bien. Oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Escuchen bien esto. De todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Bien, entonces tenemos un grupo de judíos aparentemente, si vamos a ser literalistas con esto, ¿no? Pero ya hay problema con eso. Esta lista de tribus es una lista rara. Es una lista única. No hay otra lista en toda la Biblia que tenga estos 12 nombres así. Inclusive, o que es raro, que está José y también está Manasés. Porque la tribu de José se dividió en 2. La media tribu de Efraín y la media tribu de Manasés. Entonces, tener la tribu de José y luego la tribu de Manasés, es como que esto está 2 veces, ¿no? La mitad. Y después, Efraín, ¿dónde está? Y la tribu de Dan, ¿dónde está? Debemos reconocer que en el Antiguo Testamento, a veces, por ejemplo, cuando se nombra a
las 12 se nombra Leví y a veces no. A veces está José, a veces están Efraín y Manasés separados. Pero nunca como esto. Nunca como esto. ¿Qué ha pasado con Efraín y Dan? No están a causa de su conexión con la idolatría, con el Jeroboam. Recuerden de la historia, ¿no? Bueno, vamos a rebobinar. Muere Salomón. Rehoboam, su hijo, llega a ser rey. El pueblo pide que se le bajen los impuestos y él los sube. Entonces, Jeroboam lleva a 10 tribus para formar otra nación que se llama Israel, mientras que Judá y Benjamín se quedan aparte. Y parece entonces la tribu de Simeón ya había desaparecido, ¿no? Tenían muy poca tierra y ya nadie hablaba de ellos, ¿no? Si no hubieran estado con Benjamín y Judá. Pero en el norte, Jeroboam veía que no quería que la gente fuera a Jerusalén para adorar a Dios, porque pensaba que iban a ir a Jerusalén, ahí iban a ver al rey de Judá y estarían tentados a quedarse con ese rey. Entonces, él establece 2 centros de adoración, cada uno con un becerro de oro, muy lindo, tal como hicieron de Monte Sinaí, ¿no? Pero acá hace 2 becerros de oro, uno en Dan, uno en Efraín. Dan en el norte, Efraín en el sur. Y eso quedaron como centros de adoración falsa. Y así quedó hasta desapareció Israel. Pero estos eran los rivales de la Jerusalén, rivales de la adoración verdadera, símbolos de la idolatría. No figuran acá. Eso ya nos hace ver que esta no es una lista de judíos, porque ha dicho, ¿no? Que toda la tribu de los hijos de Israel está en la lista, dice el versículo 4, y no están. ¿Por qué? Porque estamos hablando del Israel espiritual y no del Israel físico, que ya no existía para ese entonces. Las tribus del norte estaban desaparecidas y no había forma de encontrar a 12,000 de cada una de esas tribus para aquel entonces y mucho menos ahora, si para los que quieren que esto sea literal ahora. Debemos reconocer que este es el Israel nuevo y vamos a ver otra cosa acerca de eso. Pero por ahora dejamos eso así. Esto es un censo militar. Lean los censos militares en el libro de números y van a darse cuenta, ¿no? Que iban contando cuántos soldados había de esta parte, cuántos soldados de esta tribu, cuántos soldados de esta tribu, ¿no? Y vamos a ver que este ejército después aparece con el Cordero. Pero en el Apocalipsis pasa algo muy importante. Que o el autor escucha algo y luego ve la realidad como vimos en el capítulo 5, cuando escuchó que iba a ver al león y vio un cordero, ¿no? O ve algo y después escucha lo que realmente es, ¿no? En el capítulo 1 Juan ve a este hombre y después escucha que es Cristo. Escucha que la realidad es que este es Cristo acá, ¿no? Bien, entonces, ha escuchado el número de sellados, pero no ha visto todavía estos sellados, ¿no? Está viendo los ángeles, anuncian cuántos son
lo sellado, pero no lo ve. Ahora lo va a ver. Versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza, que son 7 cosas, ¿no? Sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, o sea, que han vivido el tiempo de los 4 jinetes, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono las pastoreará y los guiará a fuente de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué lindo. Qué lindo, ¿no? Bien, entonces, Juan ve este grupo, esperando ver a los sellados, esperando ver a este grupo de Israel, de judíos, toda la tribu de Israel decía, y ve a esta gran multitud de toda raza, toda lengua, todo pueblo, toda nación, y se da cuenta que este es Israel. Es la iglesia. Son los redimidos, son los sellados, son ellos que pudieron pasar por la gran tribulación porque estaban sellados, porque estaban protegidos por su fidelidad. Y ellos reciben la ropa blanca, ¿no? Porque han lavado, han purificado su ropa, ¿no? Vemos el nuevo sacerdocio de todos, que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, y vivimos en la presencia de Dios, vivimos con Dios. No hay templo en la Nueva Jerusalén porque Dios está en medio de la ciudad. Así que ellos están en el templo porque están en la presencia de Dios, ¿no? No hay templo tan grande que pueda contener a todos ellos, ¿no? O sea, sí, se va a medir uno grande. En ciertos sentidos, ese templo sí, porque el templo es la presencia de Dios y no tiene límite eso, ¿no? Entonces, tal como Ezequiel 37 habla de un nuevo sacerdocio, un nuevo tiempo. Bueno, vamos a leer eso. Ezequiel 37 dice: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Acuérdense que el Cordero, el raíz de David, está pastoreando a este pueblo, dice, y andarán en mis preceptos y mis estatutos, guardarán y los pondrán por obra, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos
pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, como dice en Apocalipsis, y seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando en mi santuario en medio de ellos para siempre. Pero Apocalipsis nos revela la gran verdad que Israel se compone de todas las naciones y todos los pueblos, porque es la iglesia de Dios viviendo en la presencia de Dios. Juan cita Isaías 49:10 y 25:8 para hablar de la protección perpetua del pueblo de Dios. Hermosos capítulos. Es una pena que la gente haya pasado tanto tiempo fijándose solamente en los 144,000 sin ver la imagen del nuevo Israel que tenemos acá. Muy bien. Hagan sus lecturas. La clase que viene, ya tenemos una prueba, tenemos la clase, y después de esa clase vamos a tener el examen, ¿no? Examen, la mitad del curso. Así que les voy a tener preparado una hoja de estudio para que puedan estudiar eso, va a estar en su cuaderno, ¿no? Así que después de la clase que viene está la hoja de repaso para el examen. ¿Estamos bien? Cualquier cosa, escríbame si tienen dudas, si tienen problemas. Quiero escuchar de ustedes. Estoy dispuesto también, si quieren presentarme otras ideas, otras interpretaciones, bienvenidos serán. Así que siguen leyendo Apocalipsis, siguen leyendo del Antiguo Testamento y seguiremos con el curso en la clase que viene. Hasta la próxima.